oportunidad de hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto durante los 2 días presenciales de la semana pasada. Entonces, si quisiera que me confirmara a alguien, por favor, ya sea por voz, ya sea por escrito, por mensaje. Así probamos también el audio, si tenemos audio, si estamos... Sí, excelente, muy bien. Ya recibí todo se escucha muy bien, licenciado, muchas gracias. También necesito confirmar que me estén escuchando bien, que ustedes también puedan activar sus micrófonos. Yo tengo aquí la nómina, la lista de estudiantes que están participando, y entonces si alguien desea participar o si yo le pregunto, entonces así podemos iniciar la actividad programada para el día de hoy. Entré con unos minutos tarde porque tuve que comunicarme al Departamento de Control Académico, no sabía cómo activar algunas nuevas funciones. Hay personas que quieren unirse, vamos a permitirles el ingreso. Algunos estudiantes me hablaron de que no estaban asignados o que tenían alguna diligencia. Entonces, si ustedes les pueden compartir el enlace, yo se lo voy a agradecer, por lo menos por el día de hoy. Entonces, así ya podemos ir iniciando nuestra actividad para hoy. Yo quisiera ver que, me imagino ustedes estuvieron repasando lo que vimos en las sesiones anteriores. Si tienen alguna duda, algún comentario, para que ustedes, para que probemos los audios más que todo. Yo tengo que activar la bocina. Buenas tardes, licenciado, no sé si me escucha. Yo tenía que activar la bocina ahí para que pueda escucharles. Licenciado, buenas tardes, no sé si me escucha. Le escucho perfectamente, claro, gracias. Licenciado, conforme a la clase del día viernes, yo estuve repasando un poco los términos de lo que significa la parte y el compareciente. Correcto. Y dentro de la doctrina, bueno, usted explicaba de que había comparecientes concurrentes. Correcto. Y que también los comparecientes que se obligaban dentro del instrumento público. Muy bien. Entonces, dentro de la doctrina encontré que los comparecientes concurrentes son los auxiliares del notario, los testigos, los traductores jurados, los intérpretes y los peritos. Hasta ahí estamos bien. Buenas tardes a todos, me alegra de verles, espero que estén bien. Vamos a iniciar. Vamos. Sí, tiene usted toda la razón. Jordi, ¿verdad? Jordi Alexander. Jarod Palacios. Perdón, Jarod, sí, ya, es que muy pequeña letra, me cuesta un poco. Bueno, pero sí tiene toda la razón. Algo que omití y sí lo expliqué en la otra sección. Vamos a ver que hay 2 clases de comparecientes. Los comparecientes en el sentido estricto de la palabra, propiamente dicho, que el compareciente es la persona que está en presencia del notario, es la persona. Vean, podemos hacer las características. Podemos hacer estas características del compareciente. El compareciente es la persona... Exactamente, eso iba. Ajá. ¿Alguien quiere entrar todavía? Vamos a admitir aquí. Sí, a esa distinción que había 2 clases de comparecientes, los concurrentes y los que se obligan, ¿verdad? Sí, entonces ahorita le voy a dar las características del compareciente. Yo le voy a decir ahorita en el sentido estricto, es decir, el compareciente propiamente dicho, es el que está ante el notario, es el que le está solicitando su actuación, es la persona que se va a obligar en nombre propio o en representación de otro. Él es el compareciente. Vea las características. Está en presencia del notario, se va a obligar, ya sea en nombre propio o en representación de otro, que puede ser persona jurídica o persona individual, va a firmar el instrumento público. Y se obliga a él o obliga a su representado. Esas son las características esenciales del compareciente. Llamémosle en esta oportunidad, para hacer la diferencia, compareciente en sentido estricto o el compareciente propiamente dicho. Sí, siguiendo en ese mismo... Sí, el compareciente concurrente, si me permite, voy a concluir. El compareciente concurrente, sus características son, 1,
es auxiliar del notario. Es auxiliar porque va a coadyuvar, le va a ayudar al notario en el ejercicio de su función. Cada uno de los auxiliares del notario tiene una función. Eso también lo vi la semana pasada y qué bueno que usted lo pregunta hoy. Entonces, el compareciente concurrente, 1, es auxiliar del notario. 2, no siempre está en presencia del notario. 3, en la mayoría de los casos firma el instrumento público. En la mayoría de los casos firma el instrumento público. Y la otra, y yo creo que tal vez la más importante, no se obliga. ¿Por qué dice que cumple una función? Cada uno de los auxiliares del notario cumple una función. Vimos que dentro de los auxiliares del notario tenemos a los testigos y vimos 3 categorías de testigos. Los testigos instrumentales. ¿Qué hacen los testigos instrumentales? ¿Cuál es la función del testigo instrumental? Bueno, en la función del testigo instrumental, por un lado, por una parte, es estar presentes. En el caso de que el notario se auxilie, ya sea porque él lo estime conveniente, en el primer párrafo del artículo 51, el notario puede asistirse de testigos instrumentales. Si él lo estima conveniente, pues los testigos instrumentales van a estar aquí, uno aquí y el otro aquí, porque van a estar presentes. Pero ¿qué hacen los testigos instrumentales? Ellos van a ver, ellos van a oír y ellos van a callar. Porque los testigos instrumentales, primero, es una solemnidad. Es un requisito solemne que solicita el artículo 42 en el numeral 3 y el artículo 51 en el segundo párrafo, ambos del Código de Notariado. Entonces ellos van a estar presentes, van a oír qué es lo que está declarando, cuál es el deseo, cuál es la voluntad del compareciente y van a callar. Esa es la función. Pero además de eso, se aplica aquel principio que la doctrina le llama teoría de la prueba preconstituida. Eso lo vimos en el semestre pasado. La teoría de la prueba preconstituida quiere decir que ya tenemos a 2 testigos. Ahora, desde el punto de vista procesal, medios de prueba, ¿no? Porque desde el punto de vista notarial, los testigos son auxiliares del notario. Aquí uno, aquí y el otro aquí, ¿no? Son auxiliares. En caso que alguien vaya a impugnar o que vaya a redarguir el instrumento público, ya tenemos preparada la prueba testimonial, ¿no? Entonces ya los testigos ya no van a ser auxiliares del notario, sino se van a constituir como un medio de prueba. Esa es la función de los testigos instrumentales. En caso remoto, porque es muy remoto, pero no hay que descartar la posibilidad, en caso remoto que alguien vaya a redarguir, como regula el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que alguien vaya a redarguir el instrumento público de nulidad o de falsedad, ya tenemos un medio de prueba que se va a proponer declaración de testigos. Bueno, esa es la función de los testigos instrumentales. La función del testigo de conocimiento es identificar a aquella persona que no tiene o que no porta documento de identificación y que no es conocido por el notario. Si ante usted como notario llega una persona y le manifiesta que quiere realizar un negocio jurídico, pero resulta que en el camino, en el ínterin, para llegar a su notaría o a su oficina, extravía el documento de identificación, se lo sustrae en el documento de identificación, pues sabemos que estamos sujetos a eso, que si le sustraen el documento de identificación, o sencillamente que no tiene documento de identificación. Entonces ahí nos vamos a asistir de testigos de conocimiento. ¿Cuál es la función de los testigos de conocimiento? Identificar al compareciente o al requirente, si fuera acta notarial, que no tiene documento o que no tiene documento de identificación y que no es conocido del notario. Que no es conocido del notario. Porque si no tiene documento de identificación,
pero sí lo conoce el notario. Ah, es que es mi vecino, es mi amigo, pariente no, que no podemos con parientes, es mi conocido, es mi amigo, estudió conmigo en básicos, en la primaria. Ahí estaba viendo de que se van a celebrar los 150 años del Instituto Nacional Central para Varones, del cual yo soy egresado. Y ahí vamos a encontrar a muchos amigos que conocemos. Entonces yo sé quién es, yo sé cómo se llama. Entonces doy fe que lo conozco. Ya no necesito ni testigos de conocimiento y no necesito el documento personal de identificación, salvo que la ley lo exija. Por ejemplo, la ley de armas y municiones. La ley de armas y municiones regula que aunque el notario dé fe que lo conoce, porque lo conoce, debe de consignar el número de documento con que se identifica. Esta es una excepción. Bueno, entonces vemos que la función del testigo de conocimiento es eso, identificar a aquella persona que no tiene o que no porta, porque puede ser que sí tenga. Ah, pero lo dejé olvidado, mire, por salir corriendo lo dejé olvidado en la casa. O puede ser que no tenga, se lo sustrajeron, se lo hurtaron, le chaveó, cualquier cosa. Entonces, y que el notario no lo conoce. Y por último, los testigos rogados. ¿Cuál es la función del testigo rogado? Pues la función del testigo rogado es firmar a ruego de aquella persona o grupo de personas que no pueden firmar. Artículo 29, numeral 12. Y los otros testigos están en el artículo 29, numerales 3 y numerales 4. No sé, yo disculpe que lo interrumpí, que usted quería hablar, pero yo necesitaba completar la explicación. No sé si con eso queda satisfecha su duda y yo creo que aquí amplié algo que omití presencialmente. No, sí, exactamente esa era la distinción entre los dos tipos de comparecientes que había o que decía la doctrina. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, de acuerdo. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, de manera rápida, vamos a hacer un breve resumen para irnos adaptando de nuevo, porque necesitamos hacer este resumen. Ya lo hice yo en alguna, pero es que aquí tenemos la presentación y esto nos ayuda más. Muchas veces ponemos más atención cuando vemos una imagen. Entonces, aquí tenemos cómo vamos a iniciar esto. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación que ustedes quieran aportar. Vamos a iniciar este tema de la escritura pública, porque la escritura pública es un documento. Es un documento que está autorizado por notario. Y por la circunstancia, por el hecho que está autorizado por notario, se le llama instrumento público. Así se le llama. A los documentos que el notario autoriza se les denomina instrumento público. Y vimos en el semestre pasado que los instrumentos públicos que autoriza el notario son 7. 7 instrumentos públicos. Y entonces vamos a poder determinar cuáles son esos instrumentos públicos ahora en el desarrollo del tema del notariado, del programa Notariado 2. Vamos a redactarlos, porque ya la doctrina, los elementos, vamos a irlos concatenando con la práctica. Ya en la próxima sesión personal que tengamos, o presencial que tengamos, que será la próxima semana, ya vamos a ir redactando con base a lo que hoy y el viernes vamos a explicar. La definición de documento, el documento en sí, desde el punto de vista general, vimos que era todo medio por el cual se transmite una información, es decir, el documento personal de identificación, la licencia para conducir vehículo, una solvencia municipal, los antecedentes penales, los antecedentes policiales, son documentos. Todo eso son documentos. Las vallas publicitarias que afectan el panorama y que son una contaminación visual, que no sé por qué no las regulan de quitarlas, pero son documentos también. Los monumentos que encontramos en nuestra facultad, hay una pileta y hasta arriba de la pileta está Temis, o a uno le dicen la dama de la justicia, pero el nombre correcto es Temis para los griegos y Justitia para los romanos. Ese es el nombre correcto, pero muchas veces es la dama de la justicia, le dicen, no, tiene su denominación en el desarrollo de la historia del derecho.
Y entonces ese también es un documento, pero ese es un documento iconográfico. Eso lo vimos en el semestre pasado. Y entonces vamos a encontrar que el documento es todo un medio que transmite una información. Y esa información puede ser de distinta naturaleza, puede ser de naturaleza personal. Vemos que la Constitución Política de la República regula que la correspondencia personal no la puede ver, no la puede abrir ninguna persona. Lo que sucede con los teléfonos, esa es una correspondencia electrónica. También tenemos aquí que los primeros documentos en la existencia de la humanidad fueron los documentos llamados documentos rupestres. En Cantabria, en España, hay un lugar que se llama Miraflores, y en ese lugar existe una cueva donde están todos estos documentos que representan el desarrollo de la evolución del ser humano, sus actividades cotidianas, sus actividades de labor, para que salían a buscar comida o a buscar un lugar donde iban a estar mejor para protegerse de las inclemencias de las lluvias, el frío, distintas inclemencias del clima. Y así vemos distintas clases de documentos que también en piedra o en cuero, hay documentos que se hacen. Han proliferado los documentos en piel. Todos hemos visto muchos documentos en piel, y no solo en piel de animal, sino en piel humana también hay documentos, porque transmiten de una u otra manera, transmiten una información. Entonces vamos a ver, este es el desarrollo de la evolución del documento. Llegamos al documento escrito, el documento que redactamos en forma personal o en forma profesional. Podemos redactar los documentos. Los documentos que autoriza el notario, que redacta el notario, deben de cumplir ciertas formalidades. Esto no se utiliza en Guatemala, pero yo les mostré en la sesión anterior, les mostré las hojas de papel que se utilizan en Guatemala para el sellado. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que ya cuando participa el notario, cuando interviene el notario, ya los documentos deben de cumplir ciertas formalidades. La clase de papel, que lleva sellos, que lleva firma, que lleva timbres o estampillas fiscales o estampillas profesionales. Nosotros los notarios utilizamos el timbre notarial, el abogado utiliza el timbre fiscal, y esas son las formalidades, los requisitos que deben de contener los documentos cuando interviene ya un profesional. Vamos a ver que la clasificación de documentos puede ser de distinta naturaleza. Esto lo vimos en el semestre pasado. La clasificación puede ser por su soporte, puede ser por su contenido, por su forma de escritura. Esos son distintas, hay más por supuesto, pero para no llenar la presentación ni saturarnos de tanta información, únicamente para que tengamos la idea, para que tengamos el conocimiento. Por su soporte puede ser en piedra, puede ser en madera, puede ser en piel, puede ser en papel, pueden ser iconográficos. Ahora el moderno es el electrónico, y todavía ya viene por ahí el documento de holograma, que es otra clase de documento que ya no tardará en invadir el aspecto de documentación. Pero eso por lo menos para que tengamos una idea. Por su contenido puede ser de distinta naturaleza, puede ser científico, puede ser cultural, académico, político, religioso, económico, dependiendo qué es lo que contiene. Si ustedes están redactando ahí, van a tener un documento, pues podríamos decir que es un documento académico, eso es lo que van a redactar ustedes. Si tienen su bibliografía, van a ser documentos científicos, porque son escritos por personas que se han dedicado al estudio del derecho de sus distintos ámbitos o distintos campos. También tenemos, si ustedes tienen su documento personal de identificación, ese es un documento oficial, es un documento que sirve para identificarse en las distintas actividades del desarrollo del ser humano. Por su forma, por su escritura, también se puede clasificar el documento hay documentos que se escriben en signos, hay otros que los escribimos en letras, y hay documentos que se escriben solo en cifras, los códigos en cifras, y hay documentos mixtos, alfanuméricos, tienen letras, tienen cifras, hay otros que tienen signos. Quienes escriben en taquigrafía saben que la escritura en taquigrafía es una forma de escribir los documentos. Eso es únicamente para que tengamos un conocimiento
general en cuanto a la clasificación que podemos tener de los documentos. Sin embargo, vamos a ver que por su autor, eso es lo que nos interesa. Y por su autor, cuando uno se pregunta, ¿y dónde estará regulado la clasificación de los documentos? Pues en el Código Civil. En el artículo 1574 al 1577 del Código Civil vamos a encontrar regulados los documentos por su autor. También los encontramos en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo creo que ese es un artículo muy fundamental porque sí nos regula la clasificación de los documentos por su autor. Por su autor, en el artículo 186 regula, yo prefiero decir regula, no dice, porque como muchos dicen, es que la ley dice, pero la ley no habla, ¿no? La ley regula, estipula, determina, pero el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que los documentos extendidos por empleado o por funcionario público, ahí hay una clasificación. Documento extendido por un empleado público, documento extendido por un funcionario público. Bueno, en derecho administrativo, ustedes ya estudiaron qué diferencia hay entre un funcionario público y un empleado público. Pero también regula que los documentos extendidos por notario. Entonces podemos tener ahí cómo puede clasificarse los documentos públicos. ¿Cómo se clasifican los documentos públicos? Se clasifican en 3 grupos. Los que son extendidos por funcionario público, los que son extendidos por empleado público y los que son extendidos por notario. Solo que a estos, para diferenciarlos de los otros dos, a estos les vamos a llamar instrumento público. Bueno, todavía hay alguien que quiere ingresar. Ahí está, ya le abrimos la puerta. Entonces, a estos les vamos a llamar instrumentos públicos, ¿sí? Ahí está la clasificación. La clasificación principal está en el Código Civil, 1574. La clasificación de los documentos en general son por su autor en documentos públicos, que ya vimos cuáles son, que están regulados en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y los documentos privados. ¿Qué es un documento privado? Pues no tenemos definición en la legislación, no tenemos definición de documento privado. Las leyes no son para definir. Para las definiciones tenemos la doctrina, lo que envuelve aquel conjunto de normas jurídicas. Entonces tenemos la doctrina, que es el envoltorio de la ley. Y en la doctrina vamos a encontrar que el documento privado es el que es redactado por las personas que intervienen, las personas que van a contratar, con base a sus conocimientos. Aquí no hay formalidades. Aquí pueden tachar, pueden consignar cifras, pueden utilizar cualquier clase de papel. Alguien me decía un contrato escrito en una servilleta de papel. Pues sí, puede ser, claro. Los contratos mercantiles no tienen formalidades. Entonces, sí se puede realizar esa clase de contratos. A eso se le llama documento privado. A y B van a realizar un negocio, un contrato, y lo pueden hacer, ellos lo pueden redactar con base a sus conocimientos. Entonces, eso sería un documento privado. Ahora, ¿cómo se clasifica el documento privado? Bueno, la clasificación del documento privado lo vamos a encontrar en el artículo 64 o 63 del Código de Notariado, donde se regula documentos privados con firma legalizada, documentos privados sin firma legalizada y documentos privados reconocidos ante juez. Esa es la clasificación trifinia o de 3 del documento privado. Quisiera hacer una pausa por si hay dudas, comentarios, observaciones o alguna pregunta que quisieran formular. Y licenciado, perdón, ¿dónde dijo que se encontraba la clasificación de los documentos privados? Los documentos privados vamos a encontrarlos en el 1574 del Código Civil, las formas de contratar. Ahí vamos a encontrar por documento privado, más adelante vamos a encontrar por acta levantada ante alcalde, después vamos a encontrar en escritura pública, y entonces ahí encontramos el término documento privado.
cuándo un contrato se puede hacer en documento privado y cuándo un contrato debe redactarse en escritura pública o debe de constar en escritura pública. Eso es lo que tenemos que conocer y tener muy presente los notarios, porque las personas llegan, van a manifestar su deseo deseo contratar, y el notario va a saber si el contrato es necesario en escritura pública o si lo puede hacer en un documento privado. En el artículo 109, numeral 13 del Código de Notariado, se determina que el documento privado puede ser redactado por un tercero. Eso lo vimos en el semestre pasado. A y B van a contratar, van a realizar un contrato, un negocio jurídico, pero ninguno de los dos puede escribir. O alguno dice, mira, yo no me animo porque yo no tengo conocimientos de la ley. Entonces buscan a un tercero. Un tercero que puede ser el notario con base al artículo 109, numeral 13 del Código de Notariado. Yo les contaba hace mucho tiempo en el interior de la República, me sorprendí porque vi que decía se redactan documentos y cartas de amor, hasta para lo sentimental. Eso le faltó en la clasificación de los documentos. Un documento sentimental. Bueno, también, por supuesto, es un documento privado. Bien, entonces, ahí tenemos los fundamentos jurídicos y tenemos la clasificación. Porque el notario es creador de documentos. El notario vive de los documentos. Cuando redactamos un documento, cuando autorizamos un documento, pues generamos nuestros honorarios. Entonces el notario vive por los documentos, para los documentos, porque redacta, tiene que tener los conocimientos técnicos, ortográficos, jurídicos, para poder redactar el documento. Entonces el documento es un elemento esencial para el notario. Es, diríamos, vital para la función, para el ejercicio de la función de notario, para la profesión de notario. Entonces, ya que hemos visto ahí la clasificación de los documentos, así viendo con el resumen, aquí tenemos algunos fundamentos jurídicos para quienes estaban pidiendo fundamentos, cómo está clasificado el documento privado, dónde lo encontramos regulado, por ejemplo, el documento privado sin firma legalizada está regulado en el apartado de los medios de prueba documental del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo encontramos también en el Código de Comercio, en el Código Civil, y entonces vemos ahí que hay clasificación. Luego, con firma legalizada, lo tenemos también en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vean la ventaja de un documento privado con firma legalizada de conformidad con el artículo 327, numeral 3, es título ejecutivo. Ustedes saben que para promover un juicio ejecutivo, pues se necesita el auxilio de un abogado, con base al artículo 50 y 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, va la función del notario, pero también va la función del abogado. Y los reconocidos ante juez también están regulados en el artículo 327, numeral 3. Antes de continuar con el desarrollo del tema, quisiera, porque estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto en las 2 sesiones anteriores y lo que vimos en el semestre pasado. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna observación que ustedes, antes de continuar, ¿saben por qué? Porque yo quiero que estos temas queden bien claros. Esto es elemental para la redacción de los instrumentos que vamos a ir practicando en las clases presenciales. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, pues voy a seguir. En el Código de Notariado van a encontrar ustedes reguladas algunas especies fiscales. Tal vez el término regular no es lo correcto. Se van a mencionar ahí. Se van a determinar ciertas especies fiscales. Esto es muy importante porque, como ahora vamos a redactar, yo espero que ya el lunes 5, creo que nos toca el lunes 5, ya es presencial, y ahí vamos a empezar a redactar nuestra primera escritura por partes. Vamos a redactar una parte de la escritura, pero también tenemos que, concatenadamente, tenemos que ir viendo qué clase de negocio es, porque acordémonos que los contratos pueden clasificarse por su naturaleza en 2 grupos.
de naturaleza civil y de naturaleza mercantil. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, tomar en cuenta ese elemento. En segundo lugar, tenemos que ver a qué impuestos está afecto el negocio jurídico. Entonces tenemos que tener conocimiento de ello. Y por eso les recomendaba que tuvieran su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento, su ley del impuesto al valor agregado y su reglamento, y la ley del timbre forense y notarial y su reglamento, porque esos son los impuestos vitales. Hay otros impuestos, por ejemplo, el impuesto de herencia, legados y donaciones, pero eso lo van a ver ustedes en su notariado 3 cuando estudien jurisdicción voluntaria, porque ahí es donde van a aplicar ustedes esa ley. Pero para mientras, vamos a ver qué especies fiscales están citadas en el Código de Notariado. Ya presencialmente les llevé yo algunas hojas de papel sellado que ya no se utilizan, pero sí están reguladas en el Código Notariado y tenemos que tener mucha cautela cuando lo aplicamos. Otro impuesto que está regulado también es el impuesto de alcabala, en el artículo 69 del Código Notariado. Ese impuesto de alcabala ya no existe. Entonces, vean, eso tenemos que tener muy presente, porque muchas veces cuando lo leemos dicen, ¿y ese impuesto de alcabala qué es? Bueno, pues ese impuesto ya no existe. Aquí tenemos uno de los impuestos, son las hojas que me permití mostrarles allá en forma presencial. Cuando en el Código de Notariado encontremos el término o encontremos la frase papel sellado de menor valor, ¿no? Porque les explicaba en clase que cada color tiene un valor. El valor más alto, y que no logré conseguir una hoja de esas, era de 100 quetzales, ¿no? Y era de color café. Y tenemos color, pues un color verde, un color celeste, porque tienen una denominación. Estas hojas ya no se utilizan, ¿no? Por favor, ya no se utilizan. Eso les afectó mucho, porque cuando me respondían, me copiaban el artículo completo y me decían papel sellado especial, me decían papel sellado, pero el papel sellado ya no lo utilizan. Yo les dije, hagan una anotación en su código, hagan una anotación que enciérrenlo entre paréntesis para no confundirnos. Eso ya no se utiliza. Y aparte les recomendé que anotaran ver artículo 45 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. ¿Por qué el artículo 45? Porque en el artículo 45 expresamente se regula a partir de la vigencia de esta ley. Entonces no sé cuándo fue la vigencia de esa ley, y vamos a buscar la parte final, cuándo fue la vigencia de la ley. A partir de la vigencia de esta ley, en sustitución del papel sellado, que es esto que están viendo ustedes ahí, se van a utilizar las hojas que regula el artículo 33, numeral 10. Si tienen su ley ahí, sería bueno que lo fueran anotando. Y entonces vamos al artículo 33 y vamos a ver qué regula el artículo 33. Pero como nos envía el numeral 10, tenemos que buscar el numeral 10. Hoja. Entiéndase por hoja, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, con 25 líneas por cada lado o 50 líneas en un solo lado. Eso, pero ahora ya no se utiliza. Entonces, sí, tómenlo en cuenta, por favor, que este tipo de especie fiscal es una especie fiscal, porque con ello se cubría el impuesto, y ya no se utiliza. Entonces, por favor, cuando, por ejemplo, está en el artículo 15, me recuerdo, está en el artículo 55, está en el artículo 61 del Código Notarial, por citar algunos artículos donde se menciona papel sellado. Como ya del semestre pasado para acá, casi ya leímos la mayoría de artículos del Código de Notariado, pero no es malo que ustedes vuelvan a darle su lectura no tiene tantos artículos el Código de Notariado, que nos propusiéramos de aquí al viernes leer unos 10 artículos cada día, y yo creo que los logramos completar, ¿no? Y vamos a anotar en cada artículo que encontremos papel sellado, anotar ahí, hacer una anotación, ya no se utiliza. Y para que nos recordemos, 45 ley del timbre. Ya solo con eso lo tenemos.
Y eso les va a servir no solo para su curso, sino les va a servir al momento que ustedes lleguen a su examen técnico profesional por dos asuntos. Uno, el profesor va a ver que ustedes estudiaron, que tienen sus códigos anotados, y dos, les va a permitir a ustedes fundamentarse rápidamente cuando el examinador les pida que se fundamenten en la respuesta que están exponiendo. Bien, ese es un consejo así personal que si quieren lo toman, ¿verdad? Entonces, esa es una de las especies fiscales citadas en el Código Notariado. Vean aquí cómo se redactaban los documentos. Esto sí es de aquí de Guatemala. Este documento fue redactado en base al Código de Notariado anterior. Parece que el Código Notariado entró en vigencia el 1 de enero de 1947 y el código anterior permitía, bueno, también en la actualidad se puede redactar a mano en los instrumentos públicos, pero lo que quiero es que vean que ahí sí se utilizaba el papel sellado porque ahí se está cubriendo parte o la totalidad del impuesto a que estaba afecto el acto contrato. Y ahí ven ustedes que se preguntarán, ¿y por qué tiene escrito en los márgenes? Son las razones que hace el notario con base al artículo 36 del Código Notariado. Ahí en el artículo 36, en el segundo párrafo, se regula que el notario puede hacer algunas razones en los testimonios de las escrituras públicas. Este indudablemente es un testimonio y por eso tiene la hoja de papel sellado y por eso tiene anotaciones en los costados y afuera de los márgenes. Acordémonos que lo que está con base al artículo, este es otro artículo que tienen que ponerle mucha atención. Con base al artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, lo que está fuera de los márgenes, no tiene valor. No tiene valor porque se está dejando de cubrir el impuesto. Entonces, lo que está fuera de los márgenes no tiene valor. Pero el artículo 36 del Código de Notariado sí permite, y el mismo artículo 5 del reglamento de la ley del timbre permite que el notario razone en los márgenes, y eso sí se puede hacer. Es el único caso en que se puede hacer en los márgenes de los testimonios. Ahora, como no se utiliza esta clase de papel, pues lo hacemos en las hojas de papel bond, lo hacemos en el margen o en la parte de abajo o en la parte superior. Si ya no hay espacio abajo en los márgenes, en la parte superior hacemos la anotación. Ya vamos a explicar qué clase de anotaciones podemos hacer. Bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de pasar a otro impuesto. Voy a entender que todo está quedando claro, que no hay dudas, no hay comentarios, no hay observaciones. Los timbres fiscales. Los timbres fiscales es otra forma o es otra especie fiscal que está mencionada en el artículo 63, no, está en 67. En el artículo 67, a la parte final, cuando regula lo de los testimonios, como vamos a redactar una escritura, pero también vamos a ver cómo se reproduce esa escritura. Esa escritura se puede reproducir una de las formas, porque son como 4 formas, ya en su oportunidad las vamos a explicar. Una de las formas es a través de testimonio. En el testimonio se cubre el impuesto, así lo regula el artículo 67 en su última parte, artículo 67 del Código de Notariado. Ahí se cubre el impuesto a que está afecto el negocio jurídico. Acordémonos que puede estar afecto a impuesto del timbre fiscal, en este caso ahí están las estampillas del timbre fiscal, con el único inconveniente que podemos cubrir el timbre fiscal hasta 3,000 quetzales. Más de 3,000 quetzales lo tenemos que hacer electrónicamente, pago en el banco y el formulario correspondiente y lo agregamos. Pero hablemos del timbre fiscal. El timbre fiscal, como ustedes ven, el color celeste tiene una denominación de 100 quetzales. Y el color café tiene una denominación de 3 quetzales. Los que son de color gris tienen denominación de 50 centavos. Y así sucesivamente van teniendo. Los de 5 quetzales tienen color amarillo,
marcador amarillo son los que tienen una denominación de 5 quetzales. Y así, dependiendo del color de la especie fiscal, así va a ser el valor que representa. Pero si ustedes ven, tiene cifras. El timbre fiscal, la estampilla, tiene cifras. ¿Qué cifras tiene? Bueno, tiene el año. Ahí se ve el año 2014. 2014 estampillas. Porque el impuesto debe cubrirse con estampillas del año que se está extendiendo el testimonio. Salvo que la ley exija que se extienda dentro del mismo año o dentro de un plazo determinado. Ya vamos a ver en qué casos hay plazos cuando lleguemos al testimonio. Entonces tiene que tener la estampilla el año. No podemos extender un testimonio hoy y adherirle estampillas del año pasado, no se puede. Lo que sí se puede hacer es que en diciembre del año 2024, extendemos un testimonio y ya podemos adherirle estampillas del 2025. Eso sí se puede hacer. Para adelante se puede hacer en diciembre, nada más. Pero para retroceder no podemos. Estas estampillas se adhieren en la razón del testimonio, con base al artículo 67 del Código de Notariado. En la razón del testimonio, con base al artículo 14 de la Ley del Timbre Fiscal y el papel sellado especial para protocolo, tenemos que indicar cuántas estampillas estamos adhiriendo al testimonio, de qué valor es cada estampilla y cuántos suman en total. Ahí hay 2, 4, o sea, ahí hay 10. 10 de a 100 son 1000 quetzales y los otros les dije que valía 3 quetzales. Habían 6, entonces 1006 quetzales. Tenemos que indicar que es adherir 10 estampillas del valor de 100 quetzales cada una, las que llevan los números. Tenemos que citar en el lado izquierdo, en el costado izquierdo tienen un número consignado en cifras. Tenemos que consignar esos números en el testimonio. Adhiero 10 estampillas del valor de 100 quetzales, las que llevan los números. Ya lo voy a hacer así imaginariamente, del 1 al 10. No sé si queremos 1, 2, cada uno, pero yo no he tenido ningún inconveniente y le he consignado las que llevan los números del 001 al 0010. Y 2 estampillas del valor de 3 quetzales cada una, las que llevan los números del 001 al 002, las que hacen un total de 1006 quetzales. Entonces, para eso sirven también las estampillas fiscales. Y por último, tenemos dentro de los impuestos, ahorita vamos a ver que parece que alguien quiere entrar o alguien está pidiendo la palabra. No sé si alguien pidió la palabra. No, bueno, por último tenemos la especie fiscal papel sellado especial para protocolo. El papel sellado especial para protocolo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley del Timbre Fiscal, 9 del Código de Notariado, se lo proporcionan a los notarios, porque es un impuesto que tenemos que pagar los notarios. En el artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo se determina que se crea un impuesto de papel sellado especial para protocolos. Y entonces el notario tiene que pagar ese impuesto. Y aquí están las hojas, les llevé unas. Si vemos las diferencias, antes era el Ministerio de Finanzas Públicas el que distribuía las hojas de papel sellado especial para protocolo, pero ahora es la Superintendencia de Administración Tributaria. Estas hojas se las distribuyen al notario, exclusivamente al notario, con base al artículo 9 del Código de Notariado, 24 y 25 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Bueno, el protocolo tiene 2 partes. Esto lo vimos perfectamente en el semestre pasado. Me respondieron muy bien esta pregunta en las variantes cuando se preguntó en los parciales y en el final las partes que componen el protocolo. El protocolo tiene 2 partes. Pero antes, pues sí, vamos a ver la parte instrumental, que es lo que vamos a poner en práctica ahora.
vamos a redactar esos instrumentos públicos, y la parte documental. Ya redactamos un documento que es parte, valga la redundancia, de la parte documental, porque ese aviso que redactamos, la constancia que lo presentamos o la copia con el sello de recibido que presentamos el aviso en tiempo, pues nos va a servir para los atestados. Ahí vemos que en la parte documental se integra por 3 elementos: la razón de cierre, el índice y los atestados. Y eso lo vamos a ver más adelante también cuando hagamos los respectivos documentos, los vamos a redactar. La parte instrumental tiene también cuatro elementos, que es la escritura matriz, que es el tema que estamos estudiando. Las clases, vamos a estudiar las clases de escritura, pero creo que lo importante es qué contratos se redactan en escritura pública. Eso lo vimos en el semestre pasado. Insistimos mucho en el semestre pasado qué contratos se redactan en escritura pública. Y acordamos que se redactan, los podemos clasificar en 2 grupos. Los grupos contratos calificados como solemnes. Yo les aconsejé que hicieran una su lista, una su nómina, qué contratos civiles y mercantiles están regulados en la ley como solemnes. ¿Qué es un contrato solemne? Primero tenemos que ver qué es un contrato solemne. Ya que anotamos que es un contrato solemne, buscamos en el Código Civil qué contratos están calificados como solemnes. Y luego nos vamos al Código de Comercio y buscamos en el Código de Comercio qué contratos están calificados como solemnes. Bueno, eso lo vimos en el semestre pasado. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, pero como eso no tiene ponderación, pues queda a discreción de ustedes hacerlo o no hacerlo. Entonces, ya que tenemos eso, es muy importante porque tenemos que saber qué contratos vamos a redactar en escritura pública. Porque si no, si la ley no lo exige, si no está dentro de esos 2 grupos, los solemnes, que es un grupo, y los que deban de inscribirse en el registro público, es el otro grupo, 1575, 1576 y 1577 del Código Civil. Ahí están regulados qué contratos deben de constar en escritura pública. Ahí están los 2 grupos, los calificados como solemnes y los que deban de inscribirse en los registros públicos. ¿Qué registros públicos? Bueno, el Registro General de la Propiedad, el Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, el Registro Mercantil General de la República, el Registro Electrónico de Poderes. Pues vemos que ahí, el Registro de Armas y Municiones. Vemos que ahí hay la clasificación de los contratos, de los registros donde se pueden inscribir los instrumentos públicos que autoriza el notario, especialmente la escritura matriz. Ya que tenemos ese panorama, vamos a continuar y vimos los elementos personales. ¿Ven cómo hicimos el resumen de lo que vimos? Y es que yo prefiero acá porque por esta presentación yo creo que tal vez me imagino ustedes la copian o de alguna manera pueden tomar apuntes más despacio. Vemos prácticamente lo que estábamos viendo. Las partes contratantes. Está el sujeto, es la persona, y eso ya lo expliqué. Aquí me voy a, solo que tengan ustedes alguna duda o algún comentario, pero aquí porque esto sí lo explicamos bastante bien con el licenciado Rudy en las clases, entonces solamente un bosquejo, ¿verdad? El sujeto, que es la persona, que puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica que se ve afectada en su patrimonio. Explicamos en qué se entiende ese afectar el patrimonio. Yo les decía, el patrimonio se ve transformado. Tenemos la parte, está regulado en el artículo 29, numeral 12, que parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho, ya sea por sí mismo o en representación de otro, ¿verdad? Luego tenemos el otorgante, quien da el consentimiento en nombre propio o en representación de otro, es el que firma. El otorgante es el que firma, el que da el consentimiento. Vimos que el consentimiento se puede materializar no solo con las palabras, no solo con los gestos, sino que debe de materializarse con la firma. Si la persona no puede o no sabe firmar, lo va a materializar el consentimiento con la impresión dactilar o la impresión digital. No me vayan a decir huella, porque en derecho notarial no hay huella, eso quedó claro.
mientras estemos aquí en el curso, les pido yo que sigamos los lineamientos de redacción, ¿sí? Ya cuando ustedes tengan su título bajo el brazo, pueden redactar sus instrumentos como ustedes estimen convenientes. Pero aquí vamos a redactar siguiendo los lineamientos que nosotros les vamos a ir proporcionando en el desarrollo de los temas. Por eso les digo, no me van a consignar huella, no me van a consignar persona de mi anterior conocimiento, porque eso ya les dije la vez pasada, no sirve. Porque la ley regula fe de conocimiento. Quiere decir que el notario tiene que dar fe que lo conoce, ¿no? A quien doy fe de conocer. Que así lo hagan en la CAE, pues allá es la CAE, aquí es la universidad, ¿no? Entonces aquí para eso estamos aquí, para estudiar. Y el compareciente en las actas notariales se le llama requirente, en las auténticas se le llama signatario. Eso lo vimos muy ampliamente ya exponiéndolo. Y vimos, aquí están los auxiliares del notario, ¿no? Que vimos que son los testigos, está el intérprete, el perito, los expertos, el autor jurado, ¿no? Los testigos vimos que son 3 clases, están los testigos de conocimiento, están los testigos instrumentales y están los testigos rogados. Los testigos instrumentales se clasifican en 2 grupos, los facultativos, es decir, si el notario quiere o no quiere, y los obligatorios, en el caso de testamentos y donaciones por causa de muerte. Los peritos. Los peritos prácticamente en la ley también les llama facultativos. Hay casos en que el notario debe de asistirse de peritos. Cuando ustedes vean el próximo semestre en notariado 3, ven, ya casi están ustedes ya a punto de cerrar su pensum. El próximo semestre van a ver notariado 3, lo van a estudiar, y van a estudiar el decreto 5477 del código de la ley de jurisdicción voluntaria del Congreso de la República, decreto 5477. Ahí hay algunas diligencias que el notario está facultado para conocer y que debe de asistirse o debe de asociarse de peritos. Está la determinación de edad. Hay personas, es increíble, de veras, a veces uno dice, pero ¿cómo es eso? Eso no puede ser cierto, pero sí es cierto. Hay personas que nunca los inscribieron en el registro civil. Nunca los inscribieron. Por algún motivo, las personas nunca los inscribieron en el registro civil. Muchas personas que se fueron al extranjero, eso es algo real que en la oficina hemos estado recibiendo algunas llamadas, nos llaman del extranjero y me dicen, mire, fíjense que yo quiero comprar un inmueble en Guatemala, ya ahorré dinero, quiero comprar un inmueble en Guatemala, pero no tengo documento porque yo me vine de pequeño, yo me vine desde muy pequeño, mis padres fallecieron, no sé en dónde está inscrito mi nacimiento, no sé si me inscribieron. Eso sucede. Y en el caso que no esté inscrito el nacimiento, ¿qué se puede hacer? Si hay alguna prueba de testigo, si hay prueba documental, pues se puede promover diligencias, yo prefiero diligencias y no trámite, diligencias de asiento extemporáneo de partida de nacimiento o reposición de partida de nacimiento. En el caso, hay algunos registros que fueron quemados durante el conflicto armado, otros registros que fueron quemados cuando entró en vigencia la ley del Registro Nacional de las Personas, porque como habían algunas anomalías en los libros, entonces, pues, no sé si casos fortuitos, si accidentes o a propósito, los registros civiles se incendiaron, ¿sí? Se incendiaron los registros. No hay documentos, no hay libros, se quemaron, ¿no? ¿Qué hacen esas pobres personas? Y muchas personas están en el extranjero. Entonces, ahí hay que promover diligencias, ya sea de asiento extemporáneo de partida de nacimiento, puede ser también reposición de partida de nacimiento. Hay unas partidas que están muy deterioradas, muy con el tiempo, o se mojaron, o se las comió aquel animalito polilla o termita, y no se pueden recuperar, ¿no? Pero de repente la persona tiene una copia, tiene testigos, se puede hacer un expediente de asiento extemporáneo, reposición de partida. En el caso del asiento extemporáneo, y la persona, tuvimos conocimiento de un caso que la persona no sabía en qué fecha había nacido. Una persona de muy avanzada edad necesitaba tener documento de identificación
porque le iban a dar prestaciones laborales y no tenía documento de identificación. Y nos dice, mire, yo no sé cuándo nací. Y digo, sus padres ya fallecieron. Hermanos, no sé si tuve. Esposa, no tuve. Parientes, no tuve. Entonces, gracias. Entonces, se complica. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí para una determinación de edad? Claro, yo puedo decir, mire, por las arrugas, por las canas, por las piezas dentales, pero eso tiene que decirlo un perito. Entonces puede ser un forense, o puede ser creo que, no me acuerdo cómo se llama el otro profesional, de antropólogo o algo así, pero el forense es el más adecuado, que puede decir por las piezas dentales, por los rasgos físicos, puede decir más o menos sobre la fecha en que nació. Ahí necesitamos asistirnos de un perito, de un experto. Otro asunto que van a ver en jurisdicción voluntaria es el reconocimiento de preñez o parto. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Antes teníamos un curso que se llamaba medicina forense, que ya no existe, pero ¿qué conocimientos tenemos nosotros de eso? ¿Cuándo sucedió la preñez? ¿Cuándo está programado el parto? Pues tenemos que asistirnos de un facultativo, de un médico. Entonces, esos son los expertos, esos son los peritos. En el artículo 1131 del Código Civil, y eso sí es más común, cuando el notario va a autorizar una fracción de inmueble, la persona quiere fraccionar el inmueble, ya sea para sí, tengo un inmueble grande, lo quiero fraccionar, pero yo voy a seguir siendo el propietario. O puede ser una fracción de inmueble para vender. Mire, le voy a vender a Juan Pérez una fracción del inmueble. En esos casos también necesitamos asociarnos de un perito, de un experto. Y ese artículo 1131 del Código Civil regula quiénes son los profesionales que nos pueden asistir, que nos pueden ayudar como expertos. El arquitecto, el ingeniero agrónomo y el ingeniero civil. Cualquiera de ellos nos puede elaborar los planos donde se van a determinar las medidas, las colindancias de la fracción que se va a desmembrar, ya sea para sí mismo o para vender a otra persona. Ahí en esos casos nos asociamos de expertos, de peritos. Hay muchos casos más, por supuesto, pero únicamente para que tengamos la idea, por razonamiento de tiempo, para que tengamos la idea en qué caso nos podemos asociar de peritos o expertos. Y se recuerdan cuando vimos las características del compareciente concurrente. Por ejemplo, el ingeniero no llega. El ingeniero lo que hace es que va a tomar las medidas y va a aplicar todos sus conocimientos técnicos y nos va a enviar el plano con los requisitos que él con sus conocimientos técnicos conoce. Entonces, pues yo en ese caso pues tengo el privilegio que una de mis hijas es arquitecta, entonces ella me hace los planos ahí que se necesitan para las fracciones de inmuebles. Entonces tenemos en ese caso cómo nos podemos asociar de esa clase de expertos o de peritos. El traductor jurado. El traductor jurado, de conformidad con el artículo 37 de la ley del organismo judicial, artículos 37 y 38, que lo vamos a ver en un tema más adelante que se llama documentos provenientes del extranjero. Cuando un documento viene redactado en idioma extranjero, pues tenemos que asociarnos de un traductor jurado. El traductor jurado nos va a dar la versión al idioma oficial. Ustedes ya saben cuál es el idioma oficial: 144 de la Constitución Política, 13 del Código de Notariado. Nos va a dar la versión del idioma oficial y nos va a entregar bajo juramento cuál es la versión del idioma que va a surtir efectos en Guatemala, que viene redactado en idioma extranjero. Eso sería en el caso del traductor jurado. El intérprete también no está incluido ahí, pero el intérprete también es otro auxiliar del notario. Ellos están presentes. El intérprete está presente porque el intérprete, de conformidad con el artículo 29 del Código de Notariado, el intérprete va a vertir
al idioma oficial la voluntad del otorgante. Guatemala es muy rica en idiomas y tenemos nosotros una diversidad de idiomas. Como el idioma oficial es el que está regulado en el 144, es que ni siquiera es el español. No sé por qué consideraron español, pero a veces, y ahora lo hemos deteriorado tanto. Pero así regula, el idioma oficial es el español. Yo prefiero llamarle el idioma oficial nada más, así sencillamente. Entonces, el idioma oficial, cuando alguna persona no sabe el idioma oficial, pues tenemos que asociarnos del intérprete. El intérprete tiene que estar presente. Va a estar el intérprete, va a estar el otorgante y el notario va a estar consignando lo que el intérprete le está manifestando que es la voluntad del otorgante. Entonces ahí tenemos los auxiliares del notario. Bien, creo que hasta ahí ya hemos llegado, hasta donde hemos podido, esto ya lo vimos, los requisitos para ser testigo, los leímos, inclusive alguien leyó, alguno de los estudiantes que nos hizo favor de leer el artículo 53, hasta explicamos cada uno de los literales, quiénes pueden, requisitos para ser testigo, en el 52 y en el 53, quiénes no pueden actuar como testigos. Bien. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones, preguntas, porque hoy los veo muy calladitos. Un buen lunes, y alguien dice, los lunes ni las gallinas, ¿cuáles? Dicen, pero no, nosotros no somos gallinas. A ver. Ashley o Ashe, no. ¿Quién pregunta? Necesito que esté su nombre, por favor. Escucho, ¿quién pregunta? Si no, ya yo les hablo. De nuevo, licenciado. Fíjese que se corta la comunicación. Todavía tenemos unos minutos. Voy a aprovechar para... Tengo un problema que no me están apareciendo los nombres, pero escucho quien quiera preguntar. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre intérprete y traductor jurado? Muy bien. El traductor jurado tiene que tener una autorización. Hay una ley de 1950, una ley muy antigua, y para quien quiera punto de tesis, esa ley ya necesita una reforma, ya necesita una actualización, esa ley. La ley para tener la autorización de traductor jurado. Para ser traductor jurado, en primer lugar, tiene que tenerse el dominio de un idioma extranjero, cualquier idioma extranjero. Cuando se tiene el dominio y la certificación de ese dominio del idioma extranjero, se promueven diligencias voluntarias de autorización para ser traductor jurado. Se promueven ante un juez de primera instancia civil. Ahí se presentan los documentos que acrediten el dominio del idioma extranjero. Se presenta una serie de requisitos que se consignan en esa ley. Y esa es la fase judicial. Una vez que se ha concluido la fase judicial, se pide que el expediente sea trasladado al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, al recibir el expediente, le va a señalar día y hora al aspirante para sustentar un examen que tengo entendido que empieza a las 7 de la mañana y termina como a las 8 o 9 de la noche. El examen, porque hacen una fase de redacción, hacen una fase oral y hacen una fase de aspectos jurídicos. O sea, el examen como que está dividido en 3 etapas, pero eso lo sé únicamente por información de alguien a quien yo le asistí, le asesoré y le auxilié en estas diligencias de autorización para ser traductor jurado. Entonces, la diferencia es que el traductor jurado tiene una autorización, tiene un número de autorización. Nosotros tenemos un número de colegiado, el traductor jurado tiene un número de autorización.
Inclusive, vea, esa ley se necesita una reforma. Se necesita una reforma y hasta podría proponerse crear como un colegio de traductores jurados. Disculpe, ¿me podría repetir el número de la ley, por favor? La verdad, digo, como ya tengo tiempo de no manejar, no me habían hecho esa pregunta, no me recuerdo, pues esa es una ley pero la puede buscar en internet, así se busca ley de autorización, ley de requisitos para autorización de traductor jurado, y ahí le va a consignar el número de decreto. Esa ley sí necesita, porque es del año 1950, ¿sí? Y esa ley sí necesita una reforma. Bueno, pero ese es el traductor jurado. El intérprete es aquella persona que conoce un idioma nacional, el quiché, cachiquel, cualquiera de los idiomas nacionales, pero que conoce también el idioma oficial. Entonces el intérprete no necesita autorización. El intérprete, por eso tanto el traductor jurado como el intérprete bajo juramento van a declarar que van a vertir, porque así regula el 38 de la ley de organismo judicial. Ya no dice traducir, sino dice vertir al idioma oficial, el idioma nacional, que no es el oficial, ¿sí? Al idioma oficial. No entiendo solo idioma oficial, no entiendo a qué se refiere. Cuando la persona no sabe o no puede hablar el idioma oficial, por ejemplo, el idioma, no creo que no es idioma, porque una de mis hijas lo utiliza, lo sabe, porque pues ha estudiado eso. El idioma, me dijo, no es idioma, creo que es lengua de señas, ¿no? Algo así me dijo, pero eso, por ejemplo, cuando llega alguien que no puede expresarse verbalmente, sino por señas, necesitamos un traductor, un intérprete, ¿no? Ahí necesitamos un intérprete, porque eso que no pueda comunicarse verbalmente no quiere decir que sea óbice, o que sea rémora, o que sea obstáculo para que pueda realizar un negocio jurídico. Lenguaje de señas, muy bien, gracias, muy bien, les agradezco. Sí, es lenguaje, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ese sería el tema. Nos tocaría estudiar lo de la representación, porque ahora ya vimos cómo el compareciente puede actuar en nombre propio o puede actuar en representación de otro. Y aquí tenemos que irnos al 1668 del Código Civil, donde está regulado lo concerniente a la representación. Eso creo que lo vamos a dejar para la próxima clase, que será el día viernes en el sistema virtual. Hoy me alegra mucho que no tuvimos inconveniente ni con el internet, ni que porque nos cambiaron, lo único fueron unos minutos tarde, porque pues tuve que adaptarme a este nuevo, que no estábamos usando esto, teníamos otra plataforma, pero sí nos está ayudando bastante. Entonces, para el viernes vamos a ver lo de la representación, clases de representación, cuándo se necesita mandato, cuándo es mandato judicial, cuándo se puede utilizar la carta poder. ¿Puede una persona traducir jurado y notario? No puede. No puede por el principio de imparcialidad. El notario debe de asistirse de un traductor jurado. Así lo regula el 24, el 29, perdón, del Código Notariado. No, ahí no se regula que el notario pueda hacerlo. No se acepta. Muchos notarios si conocen algún otro idioma, pero no pueden ser notario y traductor jurado por el principio de parcialidad. Además de eso, tiene que hacerse bajo juramento. Yo no me puedo hacer un juramento a mí mismo, bajo juramento yo me declaro. No. Acuérdense que para hacer un juramento de conformidad con el Código Penal, debe de hacerse ante un funcionario. Y al notario se le refuta a funcionario público, y por eso puede recibir declaraciones juradas. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Escucho. Que no me aparece. Buenas tardes, licenciado. Jennifer. O Valerie, me aparecen varios nombres. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo tenía una consulta. Yo hace tiempo vi una sentencia que estaba traducida a un idioma maya. ¿Se puede hacer lo mismo con un instrumento público? Así
extender el testimonio para esa persona en el idioma que esa persona hable. Lo que sucede es que ya cuando hablamos de documentos judiciales ya no aplicamos en ese aspecto la ley del organismo judicial, porque me imagino que esa sentencia la dictó un juez de Guatemala, de cualquier departamento, dictó la sentencia, y para la persona, las personas involucradas en la resolución no hablaban el idioma oficial. Entonces debió de haberse traducido para que fuera de su conocimiento en el idioma que las personas hablaban, ¿no? Pero cuando viene una sentencia del extranjero, ya no se aplica la vía notarial. Ahí se aplica lo que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, que se llama ejecución de sentencias extranjeras, ¿no? Y ahí hay otro procedimiento, ¿no? Nosotros como notarios conocemos los documentos que vienen del extranjero, pero que contienen un negocio jurídico, que contienen un contrato. Pero en cuanto a sentencias extranjeras, sí existe un procedimiento especial en el Código Procesal Civil y Mercantil que se denomina, donde están las ejecuciones, ejecución en la vía de apremio, ejecución de sentencias, y hay uno que se llama ejecución de sentencia extranjera. Lo que usted plantea, me imagino que las personas con las que tenía relación esa resolución no hablaban el idioma oficial y debía de traducírselas a su idioma para que ellas conocieran cuál fue el contenido de la resolución. Sí se puede hacer, por supuesto. Gracias, licenciado. Bien, no sé si hay alguna otra duda, si no, pues lo vamos a dejar ahí. En la próxima sesión vamos a verlo relacionado a la representación, porque también acordémonos que el compareciente puede actuar en nombre propio o en representación de otro. El sujeto puede ser una persona individual o una persona jurídica. Las personas jurídicas actúan a través de su representante legal. Entonces vamos a ver el tema de las representaciones. Esperamos concluir eso el día viernes. El día lunes ya empezamos a redactar nuestra primera escritura, porque ya el tema que nos toca ya será el tema número 2, que se llama la escritura pública. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, entonces que tengan buena tarde. Nos vemos el día viernes en la modalidad virtual, mientras llega la oportunidad de vernos personalmente. Tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos, Lick.